Híjole, bueno, es un poquito largo si lo comentamos todo, pero más sin embargo te voy a ser más concreto. Yo he sido agente del Ministerio Público de la Federación, fui defensor público aquí en el estado de Michoacán, en la ciudad de Uruapan, Michoacán, adscrito al juzgado primero penal de Uruapan. Fui litigante particular durante muchos años, he sido juez mixto en Huetamo, Michoacán, juez penal en Tacámbaro, juez penal en La Piedad, juez primero penal en Lázaro Cárdenas, juez primero penal en Apatzingán, juez tercero penal en Uruapan, juez de la causa especializada en justicia integral para adolescentes en Uruapan, secretario ejecutivo del Consejo Implementador del nuevo sistema de justicia penal en el estado de Michoacán, juez de nueva cuenta, cuando me vuelven a reinscribir en el juzgado de Uruapan de nueva cuenta, y posteriormente estuve en el juzgado de la causa especializada en justicia integral para adolescentes aquí en el estado en la ciudad de Morelia, Michoacán, y actualmente soy juez de apelación de justicia integral para adolescentes. Gracias. Haciendo un resumen de las actividades, de los estudios, pues soy egresado de la Universidad Michoacana, tengo una maestría en litigación en juicios orales, una especialización no culminada sobre administración de justicia. Una pregunta fuera de lo de la entrevista, sobre lo de los juicios orales, ¿cómo cree que vamos aquí en México? Vamos muy atrasados. Muy atrasados. Debemos de ponerle un poquito más de acelerador a las cosas y obviamente capacitar más a la ciudadanía, hacerle más difusión, hacer mucha más difusión sobre lo que son los juicios orales. Se denominan juicios orales, pero realmente la idea no es llegar hasta el juicio oral, sino que con todas las salidas alternas que se tienen puede haber una justicia de paz, una cultura de la paz entre los ciudadanos. Una forma de ver diferente la justicia, no por todo tiene que ser cárcel. Si hablamos de la palabra delito, luego convertirlo en la palabra cárcel, sino también ver lo que es la cultura de la paz, que exista la justicia restaurativa entre los ciudadanos. Bueno, empezando con la entrevista, dice, ¿usted qué piensa sobre el lugar de México en el índice de paz global, recalcando que México se encuentra en el lugar 144 de 162 países? ¿Qué debemos entender primero por paz? La paz es, como hace rato lo mencionaba, tener una cultura de la legalidad y derivado de esa cultura de la legalidad tener una cultura de la paz. Con ello el índice que podemos escuchar de que México ocupa un lugar bastante lejano respecto de una cultura de la paz, lo vemos incluso en los propios hogares, en las propias casas. El respeto hacia los mismos niños, el respeto entre las parejas, eso nos va a ir dando una cultura de la paz. El respeto, lo dijo en alguna ocasión Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno. El derecho ajeno comienza con lo que es ajeno a mí. Y ajeno a mí es el derecho de los niños, del esposo, de la esposa, de los que viven en el propio domicilio, de los vecinos, y con esa cultura de la paz podríamos tener una mejor nación. Más sin embargo, yo veo en la educación en nuestro país, pues una educación competitiva. Hay que luchar para ganar, hay que luchar para llegar a X lugar. Y eso va generando una cultura de la violencia. Y no sé si a ti te gusta el fútbol, pero vemos por la televisión que cuando están los narradores de dichos partidos, dicen un toque de pelota matón y los acaba de matar, este gol mata. Si estamos escuchando que en un deporte como lo es el fútbol, como es un deporte totalmente sano, como todos los deportes, nos están hablando de matar. La terminología que se está utilizando es una terminología de agresión, de violencia, que de manera subconsciente va quedando en el cerebro de las personas. Y otro, ya pasándolo al ámbito del día a día entre los ciudadanos, cuando aparece una persona que desafortunadamente fue privada de la vida, lo primero que se dice fue un ajuste de cuentas.
Independientemente de que sea un claro. ajuste de cuentas o no, independientemente de ello, es una persona que perdió la vida, que obviamente tiene hermanos, parientes, mamá, papá, o los tuvo, y es una persona que se debe de investigar qué pasó, qué sucedió, quién cortó su existencia. Y si era o no de la delincuencia, fue o no un ajuste de cuentas, no se puede permitir que hablemos de ajustes de cuentas. La justicia por mano propia, ¿no? La justicia por propia mano. Vamos analizando en relación a lo que es una cultura de la paz desde la casa, desde la escuela, desde la educación, desde el deporte y la violencia día a día. México necesitamos ir cambiando de fisonomía, necesitamos ir cambiando de mentalidad, necesitamos ir cambiando de las perspectivas que incluso nos proyecta la televisión. No podemos seguir escuchando que los comentaristas deportivos nos hablen de que van a matar a tal equipo. Sí, No, con este gol pierde y perdió, porque en el deporte así es, alguien gana y alguien pierde, y hay a veces que hay empates, pero no que muera. Sí, no. O sea, la cultura de la muerte nos la van imbuyendo, nos la van metiendo y sin darnos cuenta. De ahí cómo queremos una cultura de la paz, si hasta en lo más pacífico que es el deporte, nos hablan de la muerte. Mi opinión, muy personal, claro, sí, no es institucional la opinión. La segunda pregunta dice, ¿usted sabía que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay 11 miembros? Y de esos 11 miembros, solamente 2 son mujeres. ¿Qué piensa de ello? En relación a ello, las oportunidades que se tiene para las mujeres, no nada más en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino en el ámbito general. Existe lo que podemos llamar el techo de cristal para la mujer. ¿Qué es esto? La mujer tiene las mismas posibilidades cuando está en la educación, cuando estamos en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en las universidades, tiene las mismas oportunidades. Pero ¿qué pasa dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra sociedad, al llegar a ser adultos? La mujer, normalmente, lo primero que piensa es que yo no me puedo ir a trabajar a X lugar. Vamos a pensar en Michoacán, no en la Suprema Corte, porque en la Suprema Corte tendríamos que pensar en todo el país. Sí. Pensemos en Michoacán, que hizo un examen para ser juez y lo pasó con excelentes calificaciones, porque hay mucha capacidad en las mujeres. Si lo vemos, el Tribunal de Michoacán tiene mayor cantidad de mujeres entre el personal. Lo mismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La mayoría de su personal es femenino. Pero ¿por qué los puestos de hasta arriba son puros varones? Ese techo de cristal. La mujer voltea para arriba y dice, yo quiero llegar a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, pero voltean a su alrededor y ven las obligaciones o la carga que ya les dejamos como varones de sus actividades en la casa, con los niños, con la escuela de los niños, y dicen, no, prefiero primero mi familia y ya después desarrollarme yo como profesionista. Y eso es lo que va limitando a la mujer, no su capacidad, porque de la capacidad de la mujer estamos plenamente convencidos de que son capaces de desarrollar cualquier actividad, incluso muchas veces la capacidad física. Acaba de pasar antier el Día de la Santa Cruz, que en nuestro país se celebra como Día del Albañil, se entiende que es el Día del Trabajador de la Obra. Ahora vemos que hay muchísimas mujeres trabajando en la obra, y cargan botes, y cargan la mezcla, y preparan, y realizan las mismas actividades que el hombre. Es decir, físicamente tienen la misma capacidad, tenemos la misma capacidad. Mentalmente, ahí yo siento que tienen mayor capacidad las mujeres, y no es porque sea yo feminista o machista, sino porque en el cerebro de la mujer tiene más circunvoluciones. Esto le da la oportunidad de concentrarse en varias cosas al mismo tiempo. Mientras que los hombres nada más podemos concentrarnos en una o dos cosas al mismo tiempo. En esa diferencia la mujer tiene más capacidad, pero ¿por qué no accede a los puestos de hasta arriba? Ahorita pusiste el ejemplo de la Suprema Corte, pero lo vemos con los gobernadores. ¿Cuántas gobernadoras hay? Aquí mucho calor.
¿Cuántas presidentas de los supremos tribunales de justicia del país hay? ¿Cuántas magistradas hay? ¿Cuántas directoras de escuelas, de facultades hay? Es la misma situación en todas las profesiones. La mujer tiene que voltear a ver su mundo directo, familiar, antes que ver su desarrollo personal. Y aquí entre las mismas compañeras les he planteado en algunas ocasiones que por qué no hacen examen para ser juez. Es que si hago examen para ser juez, me van a mandar a Cualcomán, a Coahuayana, a Tanuato, a Huetamo. ¿Y mi familia? Entonces, y capacidad la tienen, y enorme. Mis respetos para todas ellas. Pero voltean y ven esa situación y dicen, no, mejor aquí donde estoy bien. Okay. No es conformismo, sino que es ese techo de cristal que no les poder dividir qué es lo que quieren ahorita y su familia. Ese es. Entonces, la siguiente pregunta es, según el estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad, 90% de la población mexicana no confía en la policía y piensa que esta misma es corrupta. ¿Cree que con el mando único se puede mejorar este problema? Es una cuestión de carácter cultural. No es con el mando único o cambiando a todos los elementos de la policía. Esto es cultural. Es necesario que se vaya acercando cada vez más a los elementos de policía, a las instituciones, a las escuelas. Te digo que es cultural porque desafortunadamente los padres, madres de familia, cuando un chiquito, un bebé, un niño no quiere hacer algo o está haciendo berrinche, lo primero que le dicen, te voy a llevar con el policía, y mira, ahí está el señor policía. ¿Qué pasa? Que desde niño el individuo va teniendo cierta fobia hacia los elementos policíacos. Y en cuanto crece con ese tipo de cultura, su situación va a ser de rechazo hacia el policía, el elemento policíaco. Elementos policíacos hay muy buenos, muy positivos. Gente de mucha valía, gente que nos da seguridad, que arriesga incluso su vida por darnos la seguridad a nosotros. Tenemos la idea de que existe corrupción total, pero para que pueda existir corrupción existen dos elementos: el que corrompe y el que se deja corromper, el que ofrece y el que recibe, el que da y el que está agarrando. Si nosotros como ciudadanos podemos decir, me pasé un alto, ni modo, señor policía, aquí está mi tarjeta y aquí está mi licencia, ni modo, cometí un delito. No es delito, es una falta. Cometí una falta, aquí está para que me infraccione. Pero no, por evadir dicha infracción, lo primero que hacemos es sacar un billete de 100 pesos y ofrecérselo enfrente de todo el mundo al elemento policíaco. Y el elemento policíaco, a tanta insistencia, llega el momento en que sí, efectivamente, cae en esas situaciones. Pero, ¿quién es el que más peca? ¿El que paga por pecar o el que recibe la paga del pecado? Ahí habría que plantearlo al revés. No es el policía en sí, somos nosotros como ciudadanos quienes estamos sacando algo y corrompiendo a la autoridad. Sí. Es cultural, volvemos de nueva cuenta, es una cuestión cultural. ¿Cómo lo podemos arrancar? Con una nueva educación, con una nueva forma de ver el mundo por parte de quienes imparten educación, en las escuelas, en la casa, en los maestros. Dice, México tiene el segundo lugar con mayor inmigrantes, con un número de 12.3 millones. ¿Qué causas cree que son las que influyen en este dato? Inmigrantes. Quiere decir que vienen a... ¿Qué salen? Emigrantes son los que se van. Emigrantes son los que se van, inmigrantes son los que vienen. Entendiendo aquí como emigrantes, a través de la historia de nuestro mundo, de nuestro planeta, siempre ha habido emigraciones. En todo momento los seres humanos buscamos un mejor lugar donde desarrollarnos, al grado de que se genera en este aspecto una frase que dicen que la persona no es de donde nace, sino de donde la hace, es decir, donde puede hacer su vida. Esto lleva implícito el hecho de que
en las épocas muy remotas, se habla de la emigración de los seres humanos del continente africano hacia todo el mundo. Y de ahí se genera la humanidad, que era en ese momento la necesidad de ir a buscar el alimento. En nuestro país se habla de la emigración de los aztecas, que desde el antiguo Aztlán viajaron hasta la Tenochtitlan, donde fundaron dicha ciudad. Podemos seguir hablando de muchas migraciones, tanto como inmigraciones. Hay muchas migraciones. Por ejemplo, aquí en nuestro país se da mucha emigración de las rancherías, de las comunidades rurales hacia las ciudades. La Ciudad de México, por poner un ejemplo, es tan enorme ahorita, y cuando preguntamos con las personas nos dicen, es que mis abuelos se vinieron de Guanajuato, de Michoacán, de Jalisco, de todo el país a la Ciudad de México. Oye, ¿tus tatarabuelos de dónde? Pues de tal lugar. ¿Y quiénes son los originales de ahí? Mínimo, son muy pocas personas que pueden decir, mis tatarabuelos y mis abuelos y mis padres fueron de la Ciudad de México. Todos son inmigrantes a esa ciudad. Ahora, de la migración hacia los Estados Unidos, hacia Canadá, hacia mismo Europa, actualmente se da en cantidades muy, muy grandes, muy fuertes. Pero viene a ser lo mismo, la falta de oportunidades de trabajo, la falta de oportunidades para hacerse vivir, conseguir el alimento, conseguir el sustento, conseguir sus implementos más básicos, hace que la gente emigre y se vaya, a otros lugares. Pero asimismo sigue habiendo gente que sigue llegando a este país. En México podemos ver que hay muchas personas de Chile, de Argentina, de Perú, de Centroamérica, en México. Sí. Y muchos mexicanos, y muchos, aquí en Morelia, y muchos mexicanos que se van para los Estados Unidos y Canadá, Europa, e incluso últimamente a Japón y China. La emigración es un fenómeno social que a través de la historia siempre se ha dado y se seguirá dando de manera eterna hasta que se acabe, hasta que nos acabemos como humanidad, se seguirá dando porque siempre vamos a estar buscando mejores condiciones de vida. Es un fenómeno social que tiene que ver con el propio desarrollo. Mismo Estados Unidos, dirías, bueno, es que ¿quién se va a querer salir de Estados Unidos? Pues muchas personas de Estados Unidos, de Norteamérica, viajan a otras partes, principalmente a México, a vivir, a hacer sus negocios aquí en nuestro país. Sí. Esos flujos normales de la propia sociedad. Ok. Ahora sí, según el estudio de índice de percepción en el 2015, ¿por qué cree usted que los derechos de los homosexuales y los migrantes son los menos respetados? Obviamente esto solo es una percepción de las personas. Tomando en consideración que se trata de una percepción pública, que es una estadística de carácter público, venimos de una sociedad con una cultura en donde poco se respetan los derechos de las personas. Y en relación a este tipo de situaciones, a los inmigrantes, a los que llegan a nuestro país, y de las personas con gustos sexuales diferentes, también es una cuestión de percepción. Aquí no volvemos a lo mismo, que es cuestión cultural y de educación. En nuestro país no nos dan herramientas educativas para respetar a los demás como personas. Si nosotros respetamos a los demás como personas, vamos a respetar a los niños, a los viejitos, a quienes tienen gustos sexuales diferentes, y no vamos a decir, es que yo lo respeto porque es mujer. No, yo la respeto a ella porque es otra persona. Yo respeto a esta persona que tiene gustos sexuales diferentes porque es persona, no por sus gustos. Sus gustos y preferencias, muy su problema, muy su vida. Yo lo respeto porque es una persona, porque es un ser humano. Y esa es la nueva cultura que debemos de tener, la cultura de respeto hacia los demás por ser personas. No porque es mujer, no porque es hombre. Si
generamos esa cultura del respeto porque es persona, tenemos que respetaríamos a los niños, a los adolescentes, a los adultos, a los viejitos, a los hombres, a las mujeres y a aquellos de preferencias sexuales diferentes a las de nosotros. Los estamos respetando no por quienes son, sino porque son personas. Ese es el detalle en relación a mi opinión en cuanto a que si son más o son menos respetados los derechos de las personas de cultura sexual diferente o inmigrantes o emigrantes. Desafortunadamente sí, también en mi percepción creo que no son respetados como debe de ser y se debe de cambiar la cultura del respeto a los demás. El respeto debe ser porque son personas, no por sus gustos, ni porque hayan viajado de un lugar a otro, sino porque son personas. Okay. Entonces, un poquito resumiendo lo que llevamos, entonces el problema de México es más que nada la educación que se tiene y la cultura, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo desgraciado y desafortunado. En la televisión abierta, en una empresa que le llaman Canal de las Estrellitas, desafortunadamente tienen varios programas donde denigran a la mujer. Y lo curioso, van montones de mujeres a ese tipo de programas. Hoy en la mañana estaba viendo, junto con el noticiero, algunos avances de sus programas de estas gentes y veo que dicen de un individuo que se pone una ropa de taxista o de chofer de algún microbús y le dicen Víctor, denigrando a la mujer, denigrando en todo momento a la mujer y la mujer muy sonriente, muy risueña, muy alegre, muy feliz. Imagínate eso en la mente de todos los seres que vivimos en este país. Eso. Llega el momento en que pensamos, porque no me excluyo, sí. Pensamos los ciudadanos que eso es bueno. Hasta que lo podemos analizar, podemos llegar, oye, es que ese está muy, perdón por la palabra, pero está muy estúpido. ¿Cómo va a tratar de esa manera a una mujer? ¿Cómo le gustaría a ese individuo que trataran así a su mamá, a sus hijas, a su esposa, a las personas que lo rodean, a sus compañeras cuando van caminando por la calle? Volvemos a lo mismo. No hay respeto a la persona. Y si no hay respeto a la persona, la cuestión educativa que se haga en las escuelas se destruye en la casa poniéndoles la televisión con ese tipo de ejemplos. Y como ese ha de haber otro, yo no soy fanático de ver mucho la televisión, sí. Pero en el ratito que veo, con los comerciales que veo, digo, híjole, ¿cómo lo estamos? ¿Y cuánta gente lo estará viendo? ¿Cuánta gente lo estará viendo? ¿Cuánta gente está siendo destruida su buena educación con algo como eso? Las novelas, programas como Hoy, Sabadazo y todo eso. Podrá haber novelas buenas, podrá haber novelas que te ejemplifican muchas situaciones. De hecho, yo no conozco mucho de novelas. Pero en todas aquellas en que se denigre a la mujer, híjoles. Son muy malas. Y si están haciéndole difusión, o que la mujer se convirtió en un objeto en donde anda con uno hoy, al rato está con otro, pasado mañana ya está con otro, pero va terminando toda la novela con otro individuo. Entonces eso se va imbuyendo en la mentalidad de las personas de manera subconsciente, no es que lo estén analizando de manera mental, yo quiero ser como ese individuo o como esa mujer, sino que va siendo tan subconsciente que no nos damos cuenta que se está denigrando a las personas, tanto a los varones como a las mujeres, y llega el momento en que se pierde aquella cultura del respeto a la persona. Esa sería mi respuesta en relación a ello. Ok. ¿Usted apoya la iniciativa Ley 3 de 3? ¿Y qué cambia? Ley 3 de 3. Sí, no la conoce. Es la ley donde, está haciendo difusión para que las personas que están en cargos políticos, aparte de dar sus ingresos anuales y todo, los impuestos que pagan y todo eso, aparte digan los bienes que tienen y pues, todas las compañías que tienen, todo lo que tienen bajo su nombre, pues. Esa es la ley 3 de 3. ¿Cree que haría algún cambio? O sea, que todos los políticos, todos los diputados, senadores, gobernadores, el presidente, todos declararan sus patrimonios. Mira, esta ley 3 de 3, así como la plantean,
y de lo poquito que conozco, porque podría hablar yo de esa ley 3 de 3 hasta no ver un proyecto y cuáles son los artículos y cómo lo contempla, normalmente las leyes tienen ciertos candados. Y así como tienen candados, tienen puertas bien abiertas. Un ejemplo que yo escuché en algún noticiero y viendo los comentarios de algunos senadores de la República, en donde decían, es que ¿cómo voy a pedirle a mi familiar que me dé un informe de sus ingresos? Las personas obligadas deben ser única y exclusivamente aquel que está contendiendo o aquel que va a llegar a un cargo público. Pero, por ejemplo, pedirle información de su hermano, de sus cuñados, de sus sobrinos. Un ejemplo en lo personal. Fuimos 11 hermanos. Sí, no, pues, de esos 11 hermanos, obviamente entre cuñados y sobrinos, tengo una lista como de 100 personas a las cuales tendría que hacerles todo un requerimiento. Hay sobrinos con los cuales ni siquiera me llevo. Sí. Ni siquiera tenemos diferencias muy encontradas en donde ellos en su mundo, bueno, ni me molestan ni los molesto, pero ellos en su mundo y yo en mi mundo. ¿Cómo voy a llegar y le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Quiero ser funcionario X, quiero ser presidente municipal? Dime aquí cuánto ganas, cuánto has reportado de ingresos, cuánto pagas de impuestos. Entonces, bien. Me va a decir, ¿sabes qué? Pues ese es tu problema. Entonces ya con eso no podría. Por eso esta ley 3 de 3, aunque pueda ser un buen proyecto, la opinión que pudiera dar es hasta conocer en qué consiste. ¿Es bueno? Pues sí, sí es bueno, porque podemos conocer qué es lo que tiene al entrar y qué es lo que tiene al salir. Y podemos hacer una sumatoria muy simple. Si ganó 100 pesos al día, al mes fueron 3,000, al año fueron tanto dinero, ¿cuánto tiene ahora? Y podríamos determinar si esa persona es real con sus ingresos o de repente tuvo un enriquecimiento inexplicable. Pero esa persona, y he ahí los candados. Ahora la puertas abiertas. Volvemos a lo mismo. Podría a través de un prestanombres, que eso ha sido a través de toda la historia de nuestro país, y no nada más de nuestro país, casi de todo el mundo, en donde le den una salida con un prestanombres. Sí. Y nada que ver este prestanombres con este individuo. Pero simplemente es administrador de sus bienes y no aparecen a su nombre. Sí, pues aparecen a nombre de aquel otro de otra persona. O sea, hay puertas, hay candados, también hay puertas. Habría que ver la ley. ¿Cómo se planteó? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus artículos concretos? Y con ello poder hablar de candados y puertas que se pudieran abrir. Con esa ley. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Qué opina que la educación de México tardaría 327 años para alcanzar la educación de Corea, mientras que en los años 70 nos encontrábamos en el mismo nivel de educación? Eso es más falso que nada. No podemos hablar de tantos años para que se empareje la educación de un país con otro. Sí. La información vuela a pasos agigantados. Si bien es cierto que nos encontramos en diferencia de educación, pues entonces ¿cuánto estaríamos con los de Suiza? Sí, O sea, la diferencia sería fatal. Hablamos de Corea, donde Corea existe incluso más pobreza que en México, de acuerdo a las estadísticas. Gente mucho más pobre. Existe mayor explotación de las personas. En la educación, es cierto, tenemos mucho rezago. Pero entonces, ¿cómo es que una muchacha mexicana gana una medalla en matemáticas a nivel mundial? ¿Cómo es que muchachos de robótica, del tecnológico de Monterrey, a nivel mundial han ganado premios? Entonces estamos tan atrasados, 340 y tantos años. 327 años. En educación pública era la educación pública. Este dato lo tomamos de el documental de Panzazo, del señor, ¿cómo se llama? Un periodista que se acaba de morir, que hizo el documental. Sí. De ahí sacamos la estadística. No, es un dato. Su estadística es totalmente falsa. Totalmente falsa. Y hablemos de la educación en general. ¿La educación pública tiene esas diferencias? No es cierto. Okay. No es cierto. Es totalmente. Hay unas diferencias, pues sí hay diferencias. Para salir de este bache es necesario una sola cosa: aplicar la ley. Aplicar la ley. Y la cultura del respeto a los demás. En donde el respeto de los maestros hacia los alumnos
¿Cuál es su obligación del maestro? Enseñar. ¿Cuál es la obligación de los alumnos? Aprender. Si respetamos al alumno, vamos a ir a enseñarle lo que corresponde y efectivamente, sin brincarse los derechos de los maestros, tienen derecho a la huelga, tienen derecho a hacer paros, tienen derecho a hacer mítines, tienen derecho a estar protestando por lo que consideren que son sus derechos, pero tienen la obligación de educar. Entonces, si respetamos a los alumnos, el maestro va, da su clase, enseña, educa a los muchachos y regresa a su plantón, a su marcha, a su mitin, a lo que él considere la pelea de sus derechos, a lo cual sí tiene derecho. Sí. En donde todos reconozcamos que tenemos obligaciones y la principal obligación, respetar a los demás, en ese respeto a los alumnos, con eso podríamos avanzar. No, los 300 y tantos años que se menciona ahí, en un ratito. Los mexicanos podemos absorber la educación en un ratito. La educación pública no es nueva, no nació después de la Revolución Mexicana. La educación pública existe desde los aztecas. Todos los niños, todos los adolescentes, todos los jóvenes aztecas tenían la obligación de ir al Calpulli, la educación pública de los aztecas. La educación pública y gratuita no nace con la Revolución Mexicana. Ya existía en nuestro país. Los españoles vienen y la quitan y traen su educación eclesiástica y es exclusivamente para los criollos y para los españoles. La revolución viene de nueva cuenta de decir, no, espérense, es que la educación debe ser pública y gratuita. Y desafortunadamente, en los conflictos que tienen los maestros de la educación pública, ponen por adelante sus intereses y nunca toman en consideración la necesidad de seguir educando a los niños, niñas y adolescentes. Ok, pues bueno, esas son todas las preguntas. Muchas gracias. Gracias a ti y estamos para servirles a ustedes y saber que existe una justicia de adolescentes. Sí. Ok, pues bueno, muchas gracias.